Cristina Torminotto. Y ahora estamos acá muy contentas hoy, Palabras de Salud, porque recibimos al gran poeta Carlos Stokowski, nuestro amigo, que lo recibimos con gran alegría, y aprovechamos para comenzar acá con la artillería, para preguntarle, Carlos, ¿cómo empezaste a hacer, cómo se te ocurrió empezar a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a este prestigioso programa tan culto y tan necesario. Yo empiezo a escribir por una necesidad espiritual, como lo hacen la mayoría de los escritores y más los poetas. Entonces, uno quiere decir algo, quiere expresar algo, y hay un entorno siempre que es el que censura la espiritualidad del hombre. Entonces, el poeta y el escritor, el músico, se vale de los instrumentos, se vale de la poesía, se vale del cuento, y a escondidas, por lo general, escribe un pensamiento, escribe un cuentito, escribe un poema para comunicarse y extenderse en otra dimensión del ser humano, que es la que necesita el ser humano. Si nosotros no abarcamos otras dimensiones, y siempre, como decían aquí hace un rato, y nos vamos a seguir peleando entre nosotros, sin resolver nada, y por más que estudiemos a todos los filósofos, que son tan necesarios verlos y estudiarlos, por supuesto, pero la ley del contrario existe, es una ley, es una necesidad, el universo se maneja por leyes de contrario, el hombre se maneja por leyes de contrario, la sociedad, y también el pensamiento y también las ideas. Entonces, esas leyes son necesarias. Lo que tenemos que controlar es que esas leyes no se conviertan en la destrucción del ser humano, que esas leyes sirvan para construir al ser humano. Entonces, para eso nos valemos de la unidad en la diversidad, que nosotros hemos planteado muchísimo. Yo pasé por varias corrientes políticas y sociales, me decepcioné casi de todas. Y bueno, una síntesis dialéctica. Pero la poesía, sin embargo, es el instrumento, uno de los instrumentos principales de cohesión espiritual del hombre y de unir esa diversidad para enriquecer al hombre. La diversidad enriquece al hombre. Pues si todos pensamos iguales, desaparece la especie humana, se va enquilosando. Eso lo dice cualquier filósofo, ¿no es cierto? Especialmente Hegel o Marx o alguno de esos que estudiaron a fondo el tema. Sin embargo, fíjate que en este momento, Carlos, existe una tendencia a anular lo diferente, como por si supuesto, no existiera. Por supuesto, porque el poder es así. Es decir, Danton le dijo a Robespierre, el único enemigo del pueblo es el gobierno, porque ellos enseguida, si no estás de acuerdo con ellos, sos el enemigo. Y forman una policía fuerte, un ejército fuerte, y bueno, todos los que no piensan como nosotros son enemigos y son acusados. Y así pasó con la Revolución Francesa, con la Revolución Rusa, con la Revolución China. Todos pasó lo mismo. Una casta se apropió del poder y empezó a eliminar al que piensa diferente. Y ahí es donde muere la revolución y muere lamentablemente todo lo que el pueblo ha hecho, ha construido para liberarse, se desmorona. Lamentablemente pasó eso. Sí, a pesar de dar las sucesivas declaraciones de derechos humanos. Sí, eso, ¿Y la poesía? ¿Qué función ocupa en la sociedad para vos? Al ser humano le costó millones de años construir la poesía, construir la música como un desarrollo espiritual, pero no solamente para sí, para lo individual. Es individual y es social. El hombre no puede vivir sin la poesía, no puede vivir sin la música, no puede vivir sin el arte, porque el ser humano le costó millones de años. Desde que estampó un dibujo en una piedra, se dio cuenta que necesitaba otros valores más. Porque ¿qué pasa ahora con los poderes? Van encorsetando al ser humano. Y el ser humano necesita liberarse. Lo decían los surrealistas, lo decían los dadaístas, lo decían infinidad de escritores y pensadores, ¿no? Y el hombre necesita liberarse, no puede vivir encorsetado con las instituciones. No digo todo, pero la mayoría de las instituciones son una reja más que le van poniendo al ser humano, y el ser humano no puede vivir prisionero, necesita liberarse. Y el arte, la poesía en especial y la música, cumple esa función de abarcar otra dimensión y ir bajando esa reja que no le permite comunicarse con el otro humano para crecer espiritualmente. Eso es lo que yo pienso que es el papel de la poesía social, ¿no? Que aquello que creamos
como seres humanos para liberarnos, después lo usamos para encarcelarnos. Exacto. Sé que el gran poeta Meloni, recientemente fallecido, hizo el prólogo, ¿no? Sí. La introducción de uno de tus libros. ¿Me podés contar qué dijo? Y pasa que con Meloni, él presenta un libro mío ahí en el Chaco, en la Universidad del Chaco. Y con Meloni tuvimos una gran amistad y dijo muchísimas cosas. Entre algunas cosas dijo que la poesía mía es un monumento. Este libro, el último libro que presenté, Filamento Sinfónico, dice, esto no es un libro, esto es un monumento. Y él consideraba, y lo tengo escrito, testimoniado con cartas y con grabaciones, porque participamos después en muchos lugares con él, y él consideraba que mi literatura, como Elvio Romero, como Roa Bastos, que fueron también amigos, que yo había superado en imágenes y metáforas a Jorge Villaverde también, con metáforas había superado incluso a Pablo Neruda. Entonces un día viene y estaba, porque yo soy chaqueño, entonces nos reuníamos escritores para el lado del norte, y entre ellos estaba Ledo Luis Meloni, Augusto Roa Bastos, Elvio Romero y otros tantos escritores que teníamos esa tendencia espiritual del monte chaqueño de reunirnos, y también cuestiones ideológicas que nos acercaban mutuamente. Entonces, me fui, no sé. Bueno, entonces había dicho a Ledo Luis Meloni, lo mismo que había dicho, tomó de Roa Bastos. Un día viene Elvio Romero y me dice en una de esas reuniones, dice, aquí traigo al hombre que superó a Neruda en imágenes y metáforas. Entonces, Roa Bastos dice que yo siempre trataba de usted, jamás decía vos a una persona. Entonces dice, puede ser que usted haya superado a Neruda en imágenes y metáforas, pero usted sin Neruda ni hubiese existido. Tal vez alguien lo hubiese tomado mal, yo lo tomé muy bien, porque yo me nutrí de Pablo Neruda, me nutrí de todos los románticos para hacer la poesía intimista. Sin Neruda yo no hubiese llegado a esta literatura nunca. Creo que él lo dijo como reacción, pero dijo, es muy cierto lo que dijo. Yo sin Becker, sin eso. ¿Cómo definirías tu poesía? Mi poesía es lírica, testimonial y social. Yo tengo los elementos que se requiere para la poesía, los elementos que requiere un poeta en la poesía, es la lírica. La lírica es, uno lo busca en los diccionarios y no lo dice como corresponde. Uno busca en Facebook, tampoco le dice, no, en YouTube, no, ¿cómo se llama? En la computadora. Tampoco hay una googleo, sí. Tampoco hay una definición precisa de lo que es la lírica. La lírica para mí es lo que define al poeta que es poeta. Tiene que decir y expresar algún acontecimiento, algún sentimiento que no se puede expresar en palabras comunes. Y hay palabras que tienen una mayor carga poética, y el poeta lírico va eligiendo esas palabras, que tienen mayor dinámica, que tienen mayor espíritu, y con esas palabras va creando la poesía lírica, y que dice lo que la otra poesía no dice, sin desmerecer a nadie. Los que nos dedicamos a la poesía lírica vamos buscando esa palabra y cosechando esa terminología y haciendo la poesía. Lo mismo ocurre en la música. Uno escucha a Lapin, que anoche estaba escuchando un bajo haciendo el Quijote, y yo decía, caramba, este hombre canta algo que otro no puede cantar, y era tanta la expresión lírica de ese bajo que otro cantor no puede imitar eso, ¿no? Es imposible imitarlo. Ese hombre logró instalar la lírica en la ópera, hay muchos de ellos que logran, y otros son excelentes cantores, muy buenos, pero no llegan a instalar la lírica. Eso ocurre en la poesía lo mismo, sin desmerecer al otro tipo de poesía que no carece lírica. La poesía tiene vertientes impresionantes, no son solamente las corrientes literarias que nosotros conocemos y estudiamos. Hay infinidad de expresiones líricas, épicas y sociales en la poesía que el poeta tiene que buscarlas para no repetir, para no reiterar a los otros. Pero sin estudiar a los otros tampoco lo puede hacer. Las cabezas de ellos y los hombros de ellos nos paramos, de los grandes.
¿nos puedes empezar a leer algo tuyo? A ver Sí. que te guste para ejemplificar. Sí, como yo traje un disco acá que después le voy a pedir al operador si puede pasar, porque Ramón Ayala, que para mí es después de Yupanqui lo más grande que queda, él grabó un tema mío que yo escribí a mi tierra natal. Y yo, el tema 1 y el tema 4, que son los dos temas que yo hubiese querido que sí se puede pasar, no son tan largos. Y el poema mío que podría leer, bueno, tengo acá una cantidad ¿Pasar enorme. alguno de allá? ¿Vos Yo- decís del CD? Es del CD, si Ah, se puede bueno. ser del CD, el primer tema número 1 directamente, porque es un tema... Dale, dale. Ramón Ayala, ¿qué hace? Lo que hace, Ramón Ayala hizo El Cosechero, hizo El Mensú, todas esas canciones, lo que había dicho, lo que hizo Yupanqui con El Arriero. Dejaron testimonio en nuestro territorio, en nuestro país, de la fortaleza espiritual que tuvieron determinada gente que nos dio la vida, como los arrieros, los cosecheros, todos. Esos son los verdaderos hacedores de nuestra identidad, ¿no es cierto? Y de nuestra cultura, que después los docentes van y retransmiten y lo hacen, lo perfeccionan, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, Ramón Ayala toma un tema mío que yo escribí a mi tierra natal, a Pampa del Infierno, y Ramón Ayala le pone la música y lo recita él personalmente. Entonces para mí eso es un acontecimiento muy importante y sí, Buenísimo. podemos escucharlo. Ahora se lo acabamos de dar al operador. Sí. Primero, mientras tanto, leemos el... Bueno, leemos. Uno. Dice, por ejemplo, El Secreto: déjame mirar un poco los ojos de tu fantasía, como un secreto del misterio de mi vida, como el zumbido desgajado por la sombra que detuvo tus pasos. ¿Por qué? ¿Por qué la lluviosa transparencia del rocío abismó su nostalgia en las redes de la bruma y del frío, el fantástico brillo anidado en la luz de tu alma, el agua que hizo el caudal de tu hermosura? Yo junté las semillas y los frutos para dejar en tus brazos un racimo de cielo constelado. Déjame respirar ahora el aroma espeso del monte, el aire cantarino que despojó el día de tu sonrisa, el continente mensajero de tus manos, por donde suben las alas majestuosas anunciando los portales azules de las últimas estrellas en lo alto de la noche. Muy bien. Muy bien. Carlos, ¿querés que escuchemos el 1 y el 4? Me pregunta Sí, el es operador. posible. Bueno, ahí está. A ver, empezamos con el 1. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Poesía de Carlos Splawski. Palabras dichas por Ramón Ayala. Vengo brotado en selva y tiempo, como el cardo seco, arrastrado por la soledad del silencio. Tierra quemada del Chaco polvoriento. Me detengo solitario como una sombra ante el humo misterioso del último trueno, clavado en el tronco del quebracho. Polvo de arado en la nervadura cósmica, donde escardan relámpagos tus poetas sudorosos. Pampa del infierno, fuego de roca salina, que arde todavía en medio de los montes. Ceniza de sol y luna, almas blancas que duermen con gemidos forestales. Florece en tus entrañas la luz de la esperanza, como la lluvia sobre la siembra. Y el poeta, como la raíz vigorosa que sube y crece buscando el astro viajero, el poeta de tus tierras, que vuelve siempre con el trueno blanco del amanecer. Bueno, hermoso, la verdad que nos emocionó. Tenemos, primero le vamos a dar un obsequio a Carlos por haber venido acá. Para que sigas escribiendo tan buena poesía. Sí, para que sigas escribiendo eso. Sí.
Más allá de la tecnología, el poder Eso es lo que necesitaba. Viste, justo para escribir. Mirá con qué ando, todo roto y Bueno, esa es. sin capucho. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, mostralo a la cámara. Yo quería regalarle este libro y el CD que traje que estamos a este escuchando. prestigioso programa. Muy bien. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora después mostrarlo a cámara. Ahí, Allá. ahí. Ahí y ahí. Bueno, escuchamos el Gracias, 4 Carlos. del CD. La poesía de Carlos Splawski, interpretadas por el autor. Los pájaros. A través del tiempo, alguien pondrá en tus manos este poemario de amor. La vida seguirá breve, pero el amor infinito. Este simple amor que traigo y no sé cómo decirte, cuando las palabras vuelan como pájaros asustados en esta furia de tempestades donde el viento golpea los fantasmas errabundos de la sombra polvorienta. Dame una sonrisa y te regalo mi corazón. No es mucho, no, pero es todo lo que tengo. Por eso traigo a veces el equipaje sonoro de los ventarrones para cruzar el día nuevo y espantar la noche, el aparejo frío del silencio, el sol verde de la piedra dormida, porque un amor no es amor sin la esperanza del mundo. Bueno, la verdad qué linda sorpresa, Carlos, tu aporte para nuestro programa. La verdad estamos muy felices de haber escuchado, de haber dialogado contigo, y que traigas todo tu saber, tu arte en este día lunes, en que nosotros conversamos sobre las palabras y qué aporte para las palabras, porque nosotros decimos que las palabras son las que salvan, las que curan, las que tienen peso. Entonces, qué gran aporte el tuyo en todos los aspectos. Gracias, Susana, gracias a todo el equipo por haberme invitado, y si dije algo que no corresponde, les pido disculpas. Y bueno, pero cada uno somos distintos, pensamos distintos. Sí. Gracias a Radio Hogar, este hermosísimo espacio que es tan necesario para la cultura y para la convivencia entre nosotros, entre los seres humanos. Pero no pensamos tan distinto, ya te informamos, te agradecemos muchísimo. Ya vas a leer las opiniones de los oyentes, que van a estar felices de haberte escuchado, y la verdad que sí. Es un día muy especial el día de hoy, en el que nosotros pudimos compartir contigo este programa. Simplemente a nuestros oyentes, gracias por el apoyo, por el aguante, por estar acá con nosotros y por poder llevar a cabo esta labor mágica, que es la de, a través de esta radio, de unirnos todos en un abrazo cordial, y nombrando las palabras que nos importan, y un voto por la paz en el mundo. Y además esas palabras que son tan sanadoras las elegimos Susana y yo, pero también las podemos elegir entre todos, porque todos formamos esta red. Así que los medios de contacto, ustedes se pueden conectar a nuestros medios de contacto habituales y plantear qué palabra clave quieren, o si quieren repetir alguna, porque justamente es una red que entreteniéndonos nos tenemos entre todos, y bueno, y es saludable, por lo menos
para nosotros es muy saludable. Así que bueno, nos vemos con otra palabra clave, muy linda también.